Saludos compañeros, maestros, público en general. Mi nombre es Braulio Guzmán. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y este video corresponde al primer ejercicio correspondiente al tema ecuaciones diferenciales parciales, elípticas, parabólicas e hiperbólicas. En esta oportunidad vamos a tratar de resolver este problema correspondiente al primer apartado de ecuaciones diferenciales parciales, la parte de ecuaciones elípticas. Y para ello vamos a compartir los siguientes datos. Miren que lo que tenemos acá no es nada más y nada menos que un modelo o el modelo de la ecuación de Poisson. Y algo interesante es que estas ecuaciones diferenciales parciales elípticas son aplicadas sobre cuerpos isotrópicos, los cuales tienen una característica peculiar, y es que en estos cuerpos la conductividad térmica en cada uno de sus puntos es independiente de la dirección del flujo de calor a través del punto, algo bastante interesante. Y que además estos cuerpos son espacios estables, es decir, espacios cerrados. Justamente el que es lo mismo que denota una ecuación elíptica. Recuerden que un elipse es como un círculo pero aplastado en el plano, que denota un espacio encerrado. Bien, para solucionar este problema tenemos acá, prestemos atención al mandato, el cual dice, determine la distribución de calor en estado estable. Es decir, tenemos acá un cuerpo o una región delimitada por una frontera en una placa de metal cuadrada. O sea, nos están dando la forma de nuestra superficie plana y delgada, nos dicen con unas dimensiones de 0.5 metros por 0.5 metros. O sea, tenemos un cuadrado de 0.5 metros de lado. O sea, cada lado mide 0.5 metros. Usando n igual a m igual a 4. ¿Qué es esto? Bueno, este n y este m, recuerden que es las separaciones que hay tanto para el eje X como para el eje Y. Acá el número de divisiones que vamos a tener, donde el número de nodos que va a tener acá nuestra placa va a ser igual a n-1 para el lado horizontal y m-1 para el lado vertical. Nos sigue diciendo nuestro problema, dos fronteras adyacentes se mantienen a 0 grados Celsius. O sea, dos de sus fronteras, o sea, dos de sus lados, pues tenemos que nuestra región es cuadrada. Nuestra placa, acá nuestra región es cuadrada y está dos de sus lados, acá, dos de sus lados adyacentes, o sea, uno al lado del otro, comparten un vértice. O sea, dos lados que comparten un vértice de este cuadrado, que mantienen una temperatura de 0 grados Celsius. Mientras que las otras dos fronteras incrementan y hasta 100 grados. O sea, en una esquina, en otra esquina, dos de sus lados adyacentes miden ¿cuánto? Miden 100 grados centígrados. Bien. Antes de iniciar todo esto acá, miren, es bueno que consideremos lo siguiente. Recordemos que estamos trabajando con una región plana delimitada, así que lo primero que debemos hacer es denotar o marcar acá los límites de mi región, donde la región va a ser igual a ¿qué? A los límites correspondientes a la figura. Bueno, los límites para el eje X va a ser igual, bueno, 0, va a partir de 0. ¿Hasta cuándo? Hasta 0.5 metros, de 0 a 0.5 metros. Esos son los límites fronterizos que va a tener. Y para Y, también vamos a tener los límites fronterizos desde 0 hasta 0.5. ¿Por qué? Porque es una figura cuadrada, es una figura regular donde el largo y el ancho es la misma
miden lo mismo. Acá lo tenemos. Bien, una vez que tengo acá mi región, puedo pasar a lo siguiente. Yo voy a evaluar en cada punto, o sea, en cada punto del límite, de los límites fronterizos, o las esquinas, acá, que denotan esto, porque estos son rectas, las cuales yo puedo graficar en el plano, y me va a dar un cuadrado, donde una de sus esquinas parte en el punto 0,0, en el origen. Bien, siguiendo acá los límites fronterizos, yo puedo establecer lo siguiente, decir que función u en x, bueno, para x, cuando x vale 0, coma y, ojo, estos son datos que debe, o condiciones más bien, que debe plantear el ejercicio. Acá esto va a ser igual a 0, más adelante van a ver por qué. La parcial acá, la función más bien, cuando x es 0,5, es igual a 200 y, de la misma forma esto se repite para x, pues ambos variables tienen los mismos límites fronterizos. Acá vamos, un pequeño error aquí. Acá es 0. Bien. Tenemos 0. Contamos acá. Y y es 0,5. Es igual a 200x. Esto es porque la ecuación o la función f acá de x, y es igual a 400 x por y. Bien, eso acá lo vamos a ver ahora en el siguiente cuadro. Venlo acá. Venlo acá donde lo tenemos. Y acá lo que le decía, miren, tenemos una placa acá, cuadrada de 0,5, sus lados. Y miren lo peculiar. En el mandato nos dice a nosotros que una de sus esquinas, acá, la temperatura es 0. Y va a ser la misma para que en este punto, sus lados adyacentes, la temperatura es 0. Justamente aquí es lo mismo que denota nuestro límite fronterizo. Ven que cuando para u, cuando x es 0 y y es 0, ¿qué tenemos? Que la temperatura, acá la ecuación de calor es 0. Y lo mismo funciona para cuando y es 0. La temperatura es 0, dando a entender que sus lados adyacentes, o sea, compartido por este punto, la temperatura va a ser 0. Lo mismo pasa ahora para acá, cuando x o y toman el valor de 0,5, se puede expresar como esto, por la ecuación 200x. O sea, la temperatura aquí es diferente.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. En este punto acá, la temperatura, en este vértice de acá, al contrario del extremo opuesto, del vértice opuesto, este es que la temperatura es de 100 grados centígrados. Mientras que de este lado es igual a 0. Es decir, que a medida que nos vamos acercando a ese punto, las ondas de calor van a ir aumentando. Entonces lo tenemos de esta forma. Y recuerden divisiones, ¿qué es lo que representan? Bueno, representan el n y el m. Recuerden que decía que n, el número de divisiones en x, es el mismo número de divisiones en y, que era 4. Y donde tenemos 4 filas, 4 columnas. Donde el número de nodos o los nodos que íbamos a evaluar estaban considerados por las siguientes ecuaciones. Por la ecuación acá, n, acá, n menos 1 por m menos 1. Entonces el número de nodos que vamos a considerar, dado que m y n valen lo mismo y son igual a 4, es 3 por 3. Vamos a considerar 9 nodos, que es lo que tenemos aquí. 9 nodos internos. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a llamar acá arriba peso 1, primer nodo, peso 2, segundo nodo, así sucesivamente hasta llegar a los 9 nodos. Bien, cada nodo acá me va a expresar una ecuación que va a depender de la variable W. W1, W2, sucesivamente. ¿Pero dónde parte esto? Bueno, esto parte de lo siguiente. Bien, retomando acá, recuerden que estas ecuaciones diferenciales parciales es una ecuación diferencial de Laplace. Y acá tenemos esta figura delimitada por esta frontera. Y más que todo debemos tomar en cuenta lo siguiente. Esa ecuación de temperatura, o sea, la ecuación de la temperatura de Laplace, busca la temperatura en un punto en específico de esa figura. Recuerden que entre los datos nos decía que dos de sus lados adyacentes, es decir, dos lados compartidos por un vértice, o sea, concepto básico de geometría, o sea, estos dos lados y estos dos son adyacentes, estos dos son adyacentes, entonces la temperatura es 0, y mientras que los otros dos adyacentes tienen una temperatura de 100 grados. Ojo, esta ecuación parcial, diferencial parcial elíptica, que estamos trabajando, la estamos trabajando bajo el criterio de los límites fronterizos de Dirichlet. Entonces, este considera lo siguiente, que estos límites fronterizos acá son los que tienen la temperatura. La temperatura está acá. Esas temperaturas que nos dan están acá, dentro de la placa, acá dentro de esta región. Yo no sé cuál es la temperatura. Para ello la divido en secciones, que es SM y SN, el número de separaciones. Y eso a su vez me da un número de nodos, los nodos internos, que es n-1, el número de separaciones en el eje X menos 1, por el número de separaciones en Y menos 1. Eso es igual a 3 por 3 igual a 9. Entonces tenemos 9 nodos internos. Y la ecuación diferencial de Laplace para la temperatura lo que busca es eso, la temperatura en cada punto. Bien, en cada nodo. Para ello acá vamos a comenzar, o vamos a ver, miren que esto parte, como es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, partiendo de que el número de pasos, el número de avances, el cambio de paso en X sea igual que el número de paso en Y. Yo puedo reducir mi ecuación diferencial parcial, la suma parcial, porque recuerden que la ecuación diferencial se resume en esto, que es la parcial de la función que depende de dos variables con respecto a X más
la segunda parcial de la función con respecto a y igualada a 0. Si yo resumo todo esto tal y como hacíamos para calcular el de truncamiento, van a ver que esto se va a resumir a esto de acá. Voy a poder resumirlo en esta expresión. ¿Qué me queda eso? Eso me queda que la temperatura en un punto dado, la parcial, la temperatura en un punto dado, W sub I, va a ser igual a ¿qué? Claro, cabe destacar también que I, que ese índice que marqué, ese I es igual, o pertenece más bien, poner pertenece, a un número natural. O un subconjunto de naturales porque es finito. O sea, el número de diferencias es finito. Pero un número natural. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Vamos a interpretar esta ecuación. Esta ecuación es lo que me dice a mí. Mira, la parcial o la temperatura en un punto dado específico de mi zona delimitada, de mi región limitada por mi frontera, un punto cualquiera de esos nodos, va a ser igual a 4 veces la temperatura en ese punto menos la temperatura de los nodos adyacentes, es decir, el que está a la izquierda, a la derecha, hacia arriba. Miren, que me está dando es la temperatura de un nodo con tamaño de paso, con avance de tamaño de paso en 1. O sea, el que le sigue, el que está a la derecha, con respecto al mismo, a la misma posición en Y, o al eje vertical, menos que, menos el que está a la izquierda, menos el que está hacia abajo, miren que ahora me está cambiando con respecto al eje Y, menos el que está arriba. Ojo, solamente esto es para qué, para los nodos internos, pues es lo que estoy buscando. Esta ecuación busca solamente la temperatura de los nodos internos. No puedo, por ejemplo, acá, vamos a ver cuando estemos buscando las ecuaciones, que no puedo considerar límites fronterizos y calcular su diferencia. ¿Por qué? Porque no son valores desconocidos. Aquí solamente estoy sumando la suma parcial de valores desconocidos, que son la temperatura de los nodos internos. Pues, como ya dijimos, la temperatura de esos límites acá, de esas fronteras, ya yo la tengo dada. Todo esto aquí, toda esta línea, toda esta frontera, la temperatura es 0. En todos los puntos de esta frontera es 0. Y en todos los puntos de esta frontera, al igual que su adyacente, la temperatura es 100 grados centígrados. Entonces, la temperatura que estoy buscando son las de los 4 nodos. Los de los 9 nodos acá. Los nodos internos. Entonces, el siguiente paso sería calcular lo que son las ecuaciones acá de calor para cada punto. Bueno, entonces, pensando en esto, en que sencillamente voy a tomar a 4 veces el punto que estoy evaluando, menos acá los puntos o los nodos adyacentes. Entonces, bien fácil ya verlo de esta forma. Pues miren, yo voy a tomar un nodo acá, al cual voy a llamar W sub 1. A ver acá cómo ponemos esto, para que se vea. No, un segundito. Bien, entonces vamos a buscar la ecuación para cada punto. Bien, pues esto es lo que busca la ecuación de Laplace. Bien, vamos acá. Decimos que entonces para este primer punto, el cual la temperatura, le voy a asignar la variable W sub 1. Entonces digo, bueno, para ese P sub 1, la temperatura es W sub 1. Y me dice que en P sub 1 la temperatura va a ser igual a 4 veces acá esa temperatura. Entonces, bueno, 4 veces W sub 1 menos la temperatura de los puntos adyacentes o los nodos adyacentes. Es decir, menos W sub 2 menos W sub 4. No voy a restar este puntito de acá
ni este de acá. ¿Por qué? Porque son puntos fronterizos y esos puntos no son desconocidos. Más bien, lo que me dice a mí es que yo debo sumarle, o esto va a ser igual, a la suma de los puntos fronterizos. Este puntito de acá menos menos la temperatura de los nodos adyacentes va a ser igual a ¿qué? A la suma de que de los puntos fronterizos adyacentes. Bueno, entonces yo puedo expresar esto como 4 veces, le voy a restar acá a W sub 2 y a W sub 4, que son ¿qué? La temperatura de los nodos adyacentes, y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de las temperaturas de los puntos fronterizos adyacentes de W sub 1, que son ¿qué? 0, W, 0, W sub 0,3, dando referencia a la posición, W sub 0,3, vamos a utilizar como subíndice la posición en el plano, W sub 0,3, y para acá arriba, W sub 1,4. Entonces, ahí tengo mi primera ecuación. Y voy a hacer lo mismo para cada punto. Para W sub 2, yo tengo que, esto es igual a que 4 veces W sub 2, porque es el punto que estoy evaluando, menos los puntos adyacentes. ¿Cuáles son esos puntos adyacentes? Bueno, los puntos adyacentes, acá, ¿cuáles son? Los puntos adyacentes son W sub 1, menos W sub 1, menos W sub 3 y menos W sub 5. Porque voy a considerar el que está a la izquierda, a la derecha, hacia abajo o hacia arriba. En caso de que exista arriba, no puedo considerarlo porque arriba tengo un punto fronterizo. Y ese ya tiene valor. Entonces, considerando lo siguiente, voy a tener que esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, W sub 2 va a ser igual a menos W sub 1, menos W sub 3, menos W sub 5. Y eso tiene que ser igual a la suma de ¿qué? De los límites fronterizos adyacentes. El único límite fronterizo adyacente que tiene W sub 2 o el punto P sub 2 es este punto de acá, que corresponde a W sub 2,4. O sea que este punto menos esas tres temperaturas adyacentes de los nodos internos tiene que ser igual a que a este punto, a la temperatura de este punto fronterizo. Igual para P sub 3. P sub 3 le voy a restar la temperatura de P sub 2, la temperatura de P sub 6, y esto va a ser igual, cuando yo a este punto le reste esos dos, tiene que ser igual a la suma de este puntito de acá más la temperatura de este puntito de acá, que corresponde a W sub 4,3 más W sub 3,4. Miren la ecuación acá. Y así sucesivamente voy a seguir de manera periódica. El único punto acá, que es el centro, en cual la temperatura es 0. ¿Por qué no? Porque, bueno, es 0 porque este no tiene límites fronterizos adyacentes. A este se le restan el que se le va a restar todos los otros nodos adyacentes, el resto de los nodos, en excepción de estos, de algunos, pues ven que el punto 5, la temperatura W sub 5, podemos llamarle, va a ser igual a ¿qué? Bueno, al que menos el nodo que está arriba, menos el nodo que está abajo, menos el nodo que está a la izquierda, menos el nodo que está a la derecha. Y eso va a ser igual a la suma de los puntos fronterizos adyacentes. Pero P sub 5 no tiene punto fronterizo adyacente porque está en el centro. Al contrario, todos sus puntos fronterizos son nodos. Bueno, entonces ahí la temperatura va a ser 0. En el centro va a ser 0. Entonces, sigo este mismo procedimiento para cada uno de los nodos y eso me va a dar este sistema acá de ecuaciones. Y no nos preocupemos acá porque, como dijimos, estos lados de acá
estos valores W sub 0,3, W sub 4,3, todo eso, tienen un valor. Recuerden que esto va de 0 a 100 y va a ir aumentando en tamaño de paso de 25 grados por cada división, pues ese fue el número n es igual a 4, que es el número de divisiones, y como la temperatura máxima es 100, entonces va a ser 100 entre 4 y voy guardando 25, 25 por cada cuadro. Bien, entonces vamos a darle valores a esto. Entonces, yo tengo o tenemos por esto. Bien, yo tengo acá que W sub 3, acá W sub 0,3, hace referencia a que, bueno, peso 1, que es esto de acá, entonces W sub 0,3 es este de acá, es este puntito de acá. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuál es la temperatura en todo este lado? Bueno, dijimos que la temperatura en todo este lado es igual a 0. Entonces aquí la temperatura es 0. Y el otro nodo que tenemos aquí es el punto W sub 1,3, donde aquí la placa es 100, mide 100, pero va a ir aumentando gradualmente. O sea que aquí la temperatura es 25. Pues ella va a ir aumentando de 25 en 25. Entonces para el primer nodo, bueno, para la primera división tenemos 25, la segunda vamos a tener 50, la segunda 75, y vamos a concluir en esta esquina con 100. Bueno, de este lado no, porque este lado es 0 también. Entonces, ponerlo por acá arriba como se pueda. Entonces, para esta primer nodo acá tenemos 25, para el segundo tenemos 50, 75 y por último 100. Aquí entonces va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces tenemos que este de acá, este puntito de acá, la diferencia de esos dos, o sea, W sub 1 menos W sub 4 menos W sub 2, va a ser igual a 0 más 25. Entonces eso va a formar una ecuación diferencial igualada a qué, o más bien, perdón, la ecuación del sistema, la primera ecuación del sistema va a estar igualada a 25. El segundo acá, la segunda, va a estar igualada a qué? Va a estar igualada a 50, porque solamente tiene este límite fronterizo, o sea, este punto de fronterizo. Entonces, este puntito aquí, justamente en este punto, vale 50. El punto P sub 3 o W sub 3, acá para P sub 3, su ecuación, la cual dice que va a estar igualada a la suma de W sub 4,3 más W sub 3,4, o sea, estos dos de aquí. ¿Qué va a pasar? Esto va a ser igual a la suma de esto. Que aquí 75 más 75, o sea, que esa ecuación 3 va a estar igualada a 150. Para la cuarta ecuación, acá, para P sub 4, voy a tener que, bueno, el límite fronterizo aquí es 0, es el único que tengo, o sea que la ecuación general aquí, para el punto 4, va a estar igualada a 0, porque es el único límite fronterizo con que conecta. Igual P sub 7. P sub 7 conecta con este punto fronterizo y con este punto fronterizo. Y ambos puntos fronterizos, la temperatura es 0. Entonces aquí esto también va a estar igualada a 0, al igual que esta P sub 8. Y a P sub 9, bueno, P sub 9 va a estar igualada a 25, P sub 6 va a estar igualado a 50. Y P sub 5
también va a estar igualado a 0, pues el mismo no tiene ningún límite fronterizo adyacente, sino que está delimitado por los nodos internos P4, P6, P2 y P8. Bien, entonces, esto me genera el siguiente sistema de ecuaciones. Venlo acá. Entonces, considerando, claro, lo que les decía, miren que la primera ecuación acá va a quedar W sub 1 va a ser igual a 25, 50, 150. La cuarta, o sea, el punto W sub 4, el punto W sub 5 va a ser 0 por estar en el medio. El punto W sub 4, al estar delimitado por límites fronterizos donde la temperatura es 0, va a ser 0 también. Entonces, algo a considerar también acá, miren, no se asusten, no vean, tal vez se pregunten de dónde salió esa matriz de orden 9. Es lo siguiente, miren que aquí tienen W sub 1, pero esto llega hasta W sub 9. Entonces, ustedes van a tener, bueno, para el primer, miren que para la primera variable, o sea, la primera incógnita, tienen W sub 1, que el coeficiente es 4. Para la segunda, menos 2. Para la tercera, como no tienen W sub 3, entonces 0, W sub 4 menos 1 y completan con 0 hasta llegar a W sub 9. Y esta es la regla que sigue. O sea, simplemente construyendo la matriz de este sistema de ecuaciones e igualado al valor que corresponde. Ya para saber la temperatura en cada uno de estos 9 puntos o 9 nodos que componen esta región, sencillamente pueden utilizar un programa, pueden también reducir la matriz, escalonarla, el método que guste, simplemente un programa, la matriz es muy grande, y le va a arrojar los siguientes valores. Para cada i de W sub i van a tener que la temperatura en el primer nodo, la temperatura es 18.75 grados Celsius, para el nodo 2 es igual a 37.50. Y miren algo interesante que podemos observar, un análisis que podemos hacer en base a los resultados. Esto es lo interesante de este tipo de ejercicios. Miren esto que es interesante. Es que a medida, miren que acá la temperatura es 100. Para el punto P sub 3, tal como se estimaba, ahí va a ser el punto donde la temperatura sea mayor. Pues es el más cercano a este vértice, a este puntito, donde sus lados adyacentes es de 100 grados. Y a medida que los puntos se van alejando, miren, P sub 2 y P sub 6, acá comparten la misma temperatura. Miren que ambos son equidistantes del punto donde hay mayor temperatura. O sea, las ondas de calor son mayor. Igual miren que P sub 1 tiene la misma temperatura de P sub 9. P sub 1 tiene la misma temperatura de P sub 9. Al igual que P sub 4 tiene la misma temperatura de P sub 8. Porque son equidistantes del punto del punto fronterizo de nuestra región donde la temperatura es mayor. Miren acá. Y por último acá, bueno, a medida que se van acercando al punto donde la temperatura es 0, bueno, pues parcialmente entonces irá disminuyendo la temperatura. Bueno, por último, el punto donde la temperatura es menor es en el punto 7. La temperatura es 6.25 justamente, que es el más cercano del punto 0. El más cerca del punto acá, donde la temperatura es 100, justamente es el más alto, y el punto adyacente o el nodo adyacente o el más cercano a la temperatura donde la temperatura es 0, justamente es el más bajo. Y en esto consiste básicamente el método de aproximación. Fíjense que al principio del video dijimos que esta función, uno de los métodos consistía en igualarla a una función. Decíamos, mira, que le dije que la función va a ser igual a 400 por x por y. Bueno, esas son condiciones
que por lo general vienen en el problema y que no son necesarias, no son datos que yo necesito saber. Yo puedo arbitrariamente darle valores a acá, incluso acá puede ser hasta diferente. No me puede dar un cuadrado, puede que sea un rectángulo. Sin embargo, no importa. Tampoco tengo que tener la función a la cual debe estar igualada. Yo puedo sencillamente tener acá los datos, las temperaturas, y a mi gusto yo puedo hacer las divisiones. Y a partir de ahí conseguir la cantidad de nodos. Bueno, cabe destacar que a medida que n y m sea más grande, voy a tener nodos más pequeños, voy a tener más divisiones. Y el cálculo de las temperaturas en puntos específicos de toda la región va a ser más preciso. Porque imagínense ahora que yo tenga más divisiones. Voy a tener tal vez un puntito aquí, un nodo acá. Voy a tener tal vez un nodo acá. Voy a tener otro nodito acá. Otro nodo acá. Si tengo más divisiones, voy a tener otro por acá. Voy a tener un valor de temperatura por acá. Eso entonces va a ser mi cálculo más preciso. Pero al fin y al cabo siempre van a ser el de números finitos porque el método es de diferencia finita. Eh, no puedo ser, no puedo calcularlo así de manera muy grande o como si fuera un límite o que tienda al infinito. Pues fíjese que de ahí viene el método, el nombre del método. Diferencias finitas. Miren que yo estoy restándole un número finito de que de posiciones a cada nodo. O sea, lo más que yo le voy a restar son 4 posiciones. Pero lo que da precisión, Sn y Sm, da precisión porque el nodo que voy a evaluar puede estar que cada vez en una región, una parte más dividida, o un punto específico o más cercano al punto mayor y menor o al punto con mayor y menor temperatura, que eso arroja una mayor precisión en el cálculo. Bueno, esto es todo para el primer ejercicio, espero que se haya entendido y lo continuamos con la siguiente ecuación diferencial parcial.